dar esta charla, pues lo que primero te planteas es que para qué audiencia es, y esto es relativamente difícil hacer una charla general sobre una nueva tecnología, la secuenciación masiva y sus aplicaciones en genética forense, teniendo en cuenta pues la posibilidad de que en la audiencia haya una heterogeneidad de personas con respecto al conocimiento. Veo que en la sala sobre todo hay muchos especialistas que trabajan en el campo de la genética forense y que tienen un conocimiento de las técnicas actuales y por lo tanto tienen un conocimiento también de lo que son estas técnicas que nos van a permitir también la secuenciar todas estas regiones y obtener datos de interés, y que eso va a facilitar las cosas. Y pido disculpas a aquellos que no tengan esa formación porque esta charla va dirigida sobre todo a eso, ¿no? Me voy a plantear 5 preguntas. ¿Por qué nos interesa esta técnica? ¿En qué consiste? Probablemente sea la parte más tediosa, la parte más técnica. ¿Cuál es el estado actual? ¿Qué laboratorios hay? ¿Qué es lo que está haciendo la industria? ¿Qué proyectos hay? ¿Cuáles son los retos científicos en el futuro? Y también cuáles son los retos legales, ¿no? Hoy se han hablado de algunas cosas que revisaremos también al final. ¿Por qué nos interesa? Por muchas razones, ¿no? Una de ellas es porque nos permite obtener información más precisa de marcadores de ADN clásicos, de los marcadores de ADN nuclear y mitocondrial más utilizados en el campo forense. Y esto nos permite obtener mayor discriminación. Para que tengáis una idea de cómo os presento este dato. Estos son datos de la variabilidad alélica de 58 STRs, 27 STRs autosómicos, 7 de cromosoma X y creo que son 24 de cromosoma Y, que se analiza mediante secuenciación masiva en uno de los primeros kits que se han validado ya, que es el kit de Forensec de Illumina. Luego veremos ese kit de manera más particular. Como veis, sobre la variabilidad que se detecta mediante electroforesis capilar en azul, pues algunos de esos marcadores tienen muchísima más variabilidad cuando lo que hacemos es estudiar su secuencia. Por lo tanto, hay aquí un dato muy importante. Veis, por ejemplo, esos 3 marcadores que tienen más del triple de la variabilidad. Vemos más del triple de la variabilidad que vemos por tamaño. Para los especialistas, D2, D12 y D21 son marcadores compuestos y marcadores que tienen una alta variabilidad. Luego hay algunos de ellos también compuestos que tienen bastante variabilidad y algunos con muy baja variabilidad, en especial marcadores como TPOX, que tiene variabilidad. Aquí solamente se incluye la variabilidad que hay en la zona de repetición, no en las zonas flanqueantes, que es una variabilidad adicional y que estamos viendo también y que no va a tener la trascendencia que la variabilidad dentro del repeat por la tasa de mutación, pero que es importante. Como veis también, algunos marcadores de cromosoma X tienen también una gran variabilidad de secuencia, lo mismo con cromosoma Y, y hay muchos de ellos que no se ha obtenido una gran variabilidad de secuencia. Con respecto al ADN mitocondrial, también tenemos la posibilidad de obtener una mayor discriminación. Normalmente estamos acostumbrados en el laboratorio a hacer 3 regiones, las regiones dentro de la región de control, hipervariables HV1, HV2, HV3. Hoy, mediante secuenciación masiva, en 2 pools de amplificación con 7 pares de primers, podemos hacer toda la región de control en una sola reacción y en un flujo de trabajo. Esto, desde el punto de vista de la aplicación del ADN mitocondrial, probablemente sea una de las primeras aplicaciones, las más naturales, en el campo de la genética forense, y que hoy en día ya es una técnica probablemente con un grado de procesamiento y de obtención de información mucho más fiable que la secuenciación Sanger. Pero es que además esta técnica, y esto también se está utilizando, nos permite hacer el genoma completo, ¿no? Y aquí empezamos ya a tener problemas porque cuando hacemos el genoma completo de ADN mitocondrial hay un sistema, hay un kit con 81 pares de primers, de cebadores, en 2 pools, que nos permite hacer esto de manera simultánea y en una sola reacción. Y esto tiene una potencia importante, pero como os decía, cuando nos metemos aquí, pues ya nos metemos con genes, y esto tiene, desde el punto de vista legal y ético, pues una serie de implicaciones. Por lo tanto, en el ADN mitocondrial también tenemos la oportunidad de obtener mayor discriminación porque podemos analizar más regiones y digamos que con la misma precisión y con la misma facilidad que lo que estamos haciendo ahora, ¿no?
Pero además que podemos obtener regiones de ADN más pequeñas, no tenemos la limitación del tamaño, podemos hacer amplicones más pequeños y esto evidentemente tiene una importancia con respecto a la eficacia con el estudio de ADN degradado. Aquí tenéis un ejemplo de nuestro laboratorio, es un caso de sustracción de recién nacidos, restos óseos, en los que solamente a partir de la región pars petrosa se obtuvieron resultados de tipaje, pero veis que por electroporesis capilar estos marcadores de 16 CSF1PO TPOX con 200 y pico a 300 y pico pares de bases no se obtuvieron resultados y sin embargo utilizando el sistema Global Filer de secuenciación masiva pues en todos ellos obtuvimos resultados. Por lo tanto, otra ventaja interesante, se va a utilizar en muestras degradadas con mayor eficiencia porque los amplicones de todos estos kits, tanto para STRs y de manera especial para los SNPs, en los que no necesitamos un tamaño tan grande porque estamos viendo solamente una posición, es una de las ventajas fundamentales. Otra de las ventajas es que estamos acostumbrados a analizar 20, 30 marcadores de manera simultánea, ahora podemos analizar cientos de ellos de manera simultánea, lo que nos permite hacer nuevos marcadores de ADN, implementar nuevos marcadores de ADN, por lo tanto mayor discriminación y mayores aplicaciones. Y aquí es donde está un poco el cambio de paradigma de lo que estamos haciendo, de la genética forense que estamos haciendo comparativa y estos nuevos marcadores, que básicamente son marcadores de ancestralidad que nos permiten clasificar, digamos, del origen biogeográfico a nivel continental del individuo que estamos estudiando y además podemos también estudiar marcadores de rasgos físicos, en especial color de piel, color de ojos y pelo. Y algunas características más que luego veremos. Así que al final vamos a tener un perfil biológico, luego lo veremos más detenidamente. Este es el resultado para este tipo de marcadores que da también el sistema Forensec, donde se analizan algunos marcadores de ancestralidad, creo que son en total 65, 56 y 22 marcadores que están basados en el sistema HiRiskPlex para el fenotipo. De tal manera que lo que vamos a tener es un resultado de una determinada probabilidad, que el individuo tenga los ojos de un determinado color, el pelo de un determinado color, y lo vamos a poner en estos estudios de componentes principales asociado a un grupo poblacional, bien en este caso ese punto rojo es la muestra que se ha analizado y lo tenemos asociado a población europea, esto sería población africana, este de Asia y americanos mezcla. Por último, todo lo podemos hacer en un mismo flujo. Ahora estamos acostumbrados a distintos flujos, dependiendo del tipo de muestra, dependiendo del tipo de tecnología. Sobre todo, tenemos un flujo para STRs, dependiendo de la muestra, y tenemos un flujo para SNPs específico, porque es otra tecnología. Fundamentalmente se trabaja con sistemas de snapshot y luego electroforesis capilar, y lo mismo para ADN mitocondrial, que tiene un flujo completamente distinto. La tecnología nos permite utilizar la misma técnica de secuenciación y la misma técnica de detección y por lo tanto la combinación de marcadores y la combinación de flujos va a ser mucho más fácil. Por lo tanto, desde el punto de vista de por qué nos interesa, pues por todas estas ventajas que son bastante importantes desde el punto de vista práctico. ¿En qué consiste? Pues la técnica consiste en obtener la secuencia de nucleótidos de cada una de las moléculas de ADN que generamos por PCR. La magia de todo esto, y lo voy a explicar en esta diapositiva para aquella gente que luego esta segunda parte de en qué consiste no pueda entenderlo, es que normalmente estamos acostumbrados a separar las moléculas dependiendo de su variabilidad por tamaño, pero lo que hacemos es juntar todas las moléculas que tienen el mismo tamaño, juntarlas lo más posible, tener la máxima resolución para medir su tamaño. Con esta tecnología, aproximadamente en ese pico hay entre cientos o miles de moléculas de amplicones de ese tamaño, ¿no? Normalmente la magia de esto es secuenciar cada una de esas moléculas, separarlas y secuenciarlas de manera individual y obtener la secuencia de todas. Lo que normalmente nos va a ocurrir cuando hagamos esto es que a veces lo que vamos a encontrar es que ese alelo 10 no era un alelo 10, había más. Eran dos alelos 10, uno que tiene 10 repeats TCTA y otro, que es este, que tiene 9 repeats TCTA y un repeat TCTG. Esto es lo que se llama un isoalelo
o alelos isométricos, tienen el mismo tamaño pero distinta secuencia, ¿no? Esta técnica permite, después de un análisis bioinformático, obtener este tipo de información. También es resultado del trabajo que hacemos en nuestro laboratorio con el primer prototipo, que es el Global Filer Precision de NGS, y está analizado por el sistema Converse, que nos permite obtener datos, como veis, no solamente de la región ahora mismo, por las modificaciones, no solamente de la región de repetición del array del STR, sino también en zonas flanqueantes. Luego veremos algún resultado donde podemos también determinar determinados SNPs, ¿no? Dos procedimientos para hacer esto. Hay un procedimiento que se basa en la generación de clúster y una detección fluorescente, y un procedimiento que se basa en una emulsión de PCR y en la detección de protones, ¿no? La detección de un cambio de pH. Voy a explicar fundamentalmente este procedimiento, que es con el que trabajamos en nuestro laboratorio. Pero básicamente los dos procedimientos, después de que tenemos nuestros amplicones, hemos amplificado STRs, tenemos ahí una mezcla de amplicones, lo que vamos a hacer es una segunda amplificación, pero de tal forma que amplifiquemos por separado cada una de esas 1000 moléculas y que obtengamos una secuencia de cada una de esas 1000 moléculas. Vamos a ver dónde está el truco de todo esto. Aquí podemos ver un poco el procedimiento general, ¿no? Aquí tenemos nuestro ADN que hemos amplificado y tenemos nuestros productos de PCR. Lo primero que hay que hacer para hacer esa segunda amplificación es preparar esas moléculas. Nada más tenemos que hacer es añadirle en los extremos un cebador, que va a ser un cebador universal, y un adaptador para pegarla a un soporte donde vamos a individualizarla y a inmovilizarla. Además, le introducimos algo que nos permite que todas las moléculas de una determinada muestra podamos distinguirlas, que es lo que se llama el código de barras. Es una secuencia, un oligonucleótido pequeño. ¿Cómo se hace todo esto? Esto se hace simplemente digiriendo básicamente los amplicones, metiendo las secuencias y metiendo una ligasa en este sistema. En el otro sistema lo hacen mediante un sistema de amplificación. Un sistema con esos primers y esos adaptadores que va a volver a amplificar esos amplicones. Una vez que tenemos ya preparado el ADN, lo que queremos hacer es una amplificación clonal. Una amplificación clonal significa lo siguiente, vamos a verlo en la siguiente diapositiva mejor. Ahora volvemos para atrás. Lo que hacemos es poner en unas condiciones de bolas magnéticas que lo que llevan son ahí oligos, que son lo que son complementarios a las zonas de anillamiento de emulsión de PCR, que son estas zonas P. Es decir, que nuestro amplicón le hemos metido estas zonas para unirlo a unas bolas que tienen secuencia complementaria y además tienen un primer universal que se va a utilizar para secuenciar. La magia de esto es hacer una amplificación en emulsión en la cual solamente tengamos una molécula de ADN por bola magnética. Esta es la magia que no ocurre siempre. De hecho, normalmente esto ocurre en cada proceso entre un 60 a un 70% de las moléculas. Muchas veces lo que ocurre es que tenemos más de una molécula en la misma bola y ahí no vamos a poder obtener datos de secuencia, porque si son moléculas distintas vamos a tener resultados mezclas. Por lo tanto, esto es lo fundamental. Al final lo que haremos será amplificar esto para tener un montón de amplicones iguales pegados a esa bola, que la llevaremos a un chip donde se producirá la reacción de secuenciación. Realmente lo que hacemos, una vez que tenemos introducida cada una de esas bolas en las que tenemos esa molécula original amplificada varias veces, es pues someterla a un flujo de nucleótidos. Echamos adenina y si realmente la adenina es complementaria de la base de molde, pues se va a unir a la cadena. La creación de ese enlace pirofosfato va a resultar en la generación de un protón, y ese protón se va a poder medir como una diferencia de voltaje y podemos transformarlo en una señal eléctrica, en una señal digital.
¿no? Y al final lo que obtenemos es esto, ¿no? En cada una de esas bolas lo que vamos a obtener es que si yo echo una A y hay un incremento, hay una liberación de un protón, pues dependiendo de la intensidad que vea, voy a saber si va a haber 1, 2, 3 o 4 adeninas, timinas, etcétera, etcétera. Esta sería la secuencia de este ionograma. Así que, de cuestiones básicas, de lo que se trata fundamentalmente es: hago una segunda amplificación específica clonal de una sola molécula, que es la que voy a secuenciar en cada una de esas bolas, en cada una de los miles, millones de pocillos que hay en un chip. Sé que lo he explicado muy rápido y que habrá muchas dudas, pero tampoco tenemos mucho tiempo para más. ¿Cuál es el estado actual? Sabemos el estado actual en cuanto al interés de los laboratorios que hacen este tipo de trabajo por una encuesta que hemos realizado dentro del proyecto DNA-SEQEX con los laboratorios de EMSI. Concretamente hemos hecho una encuesta a todos los laboratorios EMSI con una participación del 54%. Hemos obtenido respuestas de 33 laboratorios de EMSI de 25 países, que son los que se representan en el mapa, ¿no? Son laboratorios que normalmente son laboratorios gubernamentales. La mayoría de los laboratorios EMSI son laboratorios o bien del Ministerio de Interior o bien del Ministerio de Justicia. Hay también algunos laboratorios de Ministerio de Sanidad, pero básicamente es Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia. Pues bien, los laboratorios han respondido a la pregunta de si tienen un sistema de secuenciación masiva. Hoy en día hay un 52%, creo que son 17 laboratorios que tienen un sistema de secuenciación masiva y que están utilizando, haciendo las primeras pruebas, validando. Y cuando le preguntamos dentro de 18 meses qué es lo que van a hacer aquellos laboratorios que no lo tienen, pues ya hay un 63%, 61% que lo tendrán. Con respecto a qué tipo de marcadores les interesaría analizar, tenéis en la diapositiva la distribución del número de laboratorios que en diciembre de 2016 están haciendo los marcadores, el tipo de marcador que se refleja en la tabla y el interés que hay para el próximo año, ¿no? para realizar. Y como veis, hay un interés en la mayoría de los marcadores, pero en especial en todo lo que son marcadores de identificación tipo STR y tipo SNP, incluyendo no solamente SNP de identificación, pero también SNPs de fenotipo y SNPs de ancestralidad. Van a ser, pues, probablemente uno de los marcadores que, como decíamos antes, probablemente ahí esté un poco el cambio de paradigma de la técnica, en el sentido de que ahora el ADN me va a permitir tener un perfil biológico, una serie de información que la obtengo sin tener que comparar con una muestra de referencia, ¿no? Y ahí cambia un poco el paradigma de la genética forense clásica a la genética a la que vamos hacia el futuro. Desde el punto de vista de la industria, ¿qué es lo que está haciendo? Os hablaba antes del sistema Forensec. Este es un sistema que está validado en desarrollo y que hay algunos laboratorios que tienen validado de forma interna y que están haciendo, pues, varios estudios de población. Consiste en el análisis son en total 200 marcadores, 58 STRs, 95 SNPs de identidad, 22 SNPs de fenotipo, color de ojos y color de pelo fundamentalmente, y 56 SNPs de ancestralidad. El tipo de resultado que se obtiene utilizando el Universal Analysis Software, pues es bastante intuitivo. Lo que tenemos, por ejemplo, de un STR, por detrás tenéis la tabla de alelos transformados y podemos tener, pues eso, una representación gráfica de forma histograma de los alelos, la secuencia de cada uno y la intensidad o el número de lecturas, el número de moléculas que hemos leído con la misma secuencia, ¿no? Se llama cobertura también, pero normalmente me voy a referir como número de lecturas. Y en el caso de los SNPs, pues es una representación muy parecida. Ya sabéis que los SNPs normalmente son marcadores bialéricos y lo representan, pues, en forma de tarta. De la misma manera, bueno, pues sabemos en este heterocigoto, por ejemplo, CT, pues la intensidad de cada una de esas secuencias, ¿no? Con respecto al fenotipo, como os decía antes, pues es una información todavía poco precisa, pero que desde el punto de vista de lo que es abrir líneas de investigación puede ser muy interesante. Este tipo de información se está utilizando ya ¿en qué situaciones? Pues en aquellas situaciones de casos sin resolver. Aquel caso de que tenemos un ADN, tenemos un perfil en la base de datos, no tenemos ningún match, pasa el tiempo, no hay ninguna pista y en la actualidad se está utilizando mucho en eso. ¿Por qué? Porque me dice, por ejemplo, en este caso
caso, este individuo tiene un 91% de posibilidad que tenga los ojos azules. El donante tenía ojos azules. Y tiene, con respecto al color de pelo, pues un 0,24 de ser rubio, 0,68 de ser marrón, y es un individuo castaño, y es un individuo caucasoide europeo, que es el individuo que se plantea aquí en rojo en el análisis de componentes principales, ¿no? La parte fenotípica está basada en los trabajos de Manfred Kaiser, luego hablaremos de él porque hay un proyecto en este sentido que se llama Proyecto Visage, que intenta profundizar en todos estos mecanismos y en todos estos marcadores para mejorarlo, y la parte del análisis poblacional de ancestralidad está basada en lo que antes comentaba Andrés, en la base de datos de los 1000 genomas, ¿no? Entonces, bueno, este es el tipo de información, que es una información sencilla, con una determinada probabilidad y fiabilidad. Es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a LRs de billones, y ahora pues vamos a tener una información que normalmente se está utilizando en los primeros momentos de la investigación. No se está utilizando ni se ha utilizado en ningún proceso de instrucción, una vista oral, etcétera, etcétera, como testimonio, ¿no? Aquí tenéis otro caso, ¿no? En este caso pues se trata de un individuo, de una mujer en este caso, de pelo negro, ojos negros y componente asiática con respecto a su origen biogeográfico. La otra plataforma, que es la plataforma de Thermo Fisher, utilizando, bueno, pues o bien la plataforma S5 o el Ion PGM, pues ha desarrollado distintos paneles. Uno de ellos es el panel Precision ID Identity Panel, en el que se analizan 124 marcadores SNP con interés de identificación. Está basado fundamentalmente en los trabajos de SNP4ID, del consorcio SNP4ID, y en las publicaciones de Kenneth Kidd con respecto a estos kits. Bueno, aquí tenéis una visión general de una muestra en cuanto a la variabilidad, homocigotos o heterocigotos, cómo se representa de manera general o en un zoom este tipo de resultados. Y para que os hagáis una idea del valor de discriminación de esta tecnología en comparación con STRs, 124 SNPs, aquí tenéis unos datos en población vasca, que acaba Óscar García de publicar en Freshness International Genetics, con una probabilidad de concordancia de 5 por a menos 36 y con una probabilidad de exclusión de 99,99979%. Es decir, que bueno, está muy bien. ¿Qué interés tienen este tipo de marcadores? Básicamente dos. Una, muestras degradadas. Aquí hay algunas target de estos SNP que están por debajo de 70, de 75 y de 90 nucleótidos. En muestras muy degradadas esto tiene mucho interés. Y la segunda, que se trata de marcadores que tienen una tasa de mutación mucho más baja que la tasa de mutación de marcadores STRs. Entonces, en determinados estudios de parentesco, en especial en estudios de paternidad, pueden tener un interés como sistema complementario. También ha desarrollado el sistema de Precision ID Ancestry Panel, basado en 165 SNP, la compañía Thermo Fisher, y la representación, bueno, en vez de hacerla en un análisis de componentes principales, hace una representación gráfica en estos mapas mundis, dando también una densidad de la procedencia del individuo y una probabilidad de la posible procedencia biogeográfica del individuo. Además, y esto es en lo que estamos trabajando, parte del proyecto DNA-SECEX, pues han desarrollado un sistema específico, un panel específico para STRs. Aquí tenéis un poco resultados de algunas de las muestras que hemos analizado en los primeros estudios de validación de este sistema, que se compone en la segunda versión, que es la que ahora vamos a hacer el estudio poblacional, precisamente con muestras de donantes del Banco de Salamanca, con 500 muestras de donantes representativas de toda la geografía española. Vamos a hacer el estudio de este segundo prototipo, que se ha desarrollado un poco por todo el trabajo que hemos hecho algunos laboratorios de validación. En la validación de desarrollo se han quitado algunos marcadores, se han incluido algunos otros. Incluye 20 marcadores CODIS, un STRDI, 9 marcadores STR
STRs nuevos. Fundamentalmente se trata de mini STRs que tienen un poder de discriminación interesante. Se han incluido los dos pentas, penta y penta D, y hay además 3 marcadores de cromosomas sexuales. Perdón. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, lo que os comentaba antes, un poco el resultado del análisis del sistema Converge, que nos permite también tener un resultado de la secuencia, en base además a la nomenclatura de la que ahora hablaremos, que nos recomienda la Sociedad Internacional de Genética Forense, y que no solamente nos da datos, aquí está cortado y no se ve muy bien, no solamente nos da datos de la región de repetición, sino también de las regiones flanqueantes. Aquí tenéis los SNPs encontrados en estos 2 alelos del sistema de 5. El proyecto DNAseq, que lo que intenta es explorar un poco la utilización de STRs en el campo de la genética forense, no solamente en el ámbito de la validación bioquímica, pero también en el ámbito de la transferencia de datos y utilización en base de datos, pues hasta ahora lo que está haciendo es validaciones de estos kits, ¿no? En Austria y en Berlín se está trabajando fundamentalmente con Forensec, en Innsbruck también con los distintos paneles de Global Filer. Hemos en una primera fase analizado 2 prototipos, el Global Filer Mixture, que incluye no solamente marcadores STRs, pero también 36 microhaplotipos. Los microhaplotipos son clúster de variabilidad de distintos SNP en una región pequeña, que se transmiten de manera ligada y que tienen un interés grande porque ofrecen una gran variabilidad, una gran discriminación también, e incluso son aplicables, por ejemplo, a la investigación de mezclas, ¿no? Que es uno de los problemas que tenemos. Esta es una de las partes que hemos hecho, pero hemos validado también y hemos intentado ver cómo estaban funcionando los sistemas de software que se estaban utilizando, ¿no? Y hemos recomendado pues que se sigan las recomendaciones de esta publicación de la Comisión de ADN de la Sociedad Internacional de Genética Forense, ¿no? Que podamos tener de cada una de las secuencias el dato en la secuencia directa y reversa, que tengamos datos del array de repetición, pero también de las regiones flanqueantes, que tengamos las coordenadas de las secuencias de comienzo y fin, porque distintos kits tendrán distintos comienzos y fines y tenemos que saber si estamos comparando lo mismo, y también la necesidad de una nomenclatura de STRs global, compatible con todo el histórico que tenemos en las bases de datos. Esto es muy importante, ahora voy a hablar de ello. Y como consecuencia de estas recomendaciones, pues el sistema Converge, que es un ejemplo, es el que veis aquí en el panel de abajo, pues ha desarrollado ya todas estas recomendaciones y lo incluye en la versión 2, que es con la que estamos trabajando. Otro proyecto importante que va a tener influencia, es un proyecto a 5 años, es el proyecto VISAT, que lo que pretende básicamente es desarrollar y validar en forense prototipos basados en secuenciación masiva para predecir algunos datos fenotípicos, la edad y el origen biogeográfico. La edad es un tema importante, hay muchos trabajos ya hechos sobre el tema de metilación de citosinas, fundamentalmente a partir de fluido sangre. Pero se está trabajando mucho en otros fluidos y en otros tejidos para ver un poco cuál es la posibilidad de aplicación también. Es un proyecto muy interesante porque hay 13 instituciones y muy equilibradas en el sentido de que hay muchos laboratorios, la mitad de laboratorios policiales, la mitad de laboratorios académicos de la universidad, y esto creo que va a dar también un sentido a este proyecto. Luego hablaremos un poco más. ¿Cuáles son los retos científicos? Pues cuando preguntamos a nuestros colegas y le dijimos que nos hicieran un ranking del 1 al 5, pues las 3 cosas más importantes son las siguientes: la falta de nomenclatura y de estándares para informar, la dificultad de acomodar los nuevos datos en las bases de datos actuales y que no hay suficientes datos poblacionales. Así que para intentar responder a esto, lo primero que hizo la
la Comisión de ADN de la Sociedad Internacional de Genética Forense fue el realizar estas recomendaciones, ¿no?, de que es necesario, con respecto a la nomenclatura y a la compatibilidad en las bases de datos, además de tener esos resultados de secuencia, convertir esta discriminación o variabilidad extra en un código que utilicemos todos, que sea sencillo y que podamos subir a la base de datos, a CODIS o donde sea. Básicamente la teoría es esta: necesitamos una nomenclatura sencilla, añadir a los números de la designación alélica letras, básicamente, que esta denominación se haga de manera centralizada en un sistema de nomenclatura que utilicemos todos, porque al final esto es trivial hacerlo, pero lo fundamental es que todos estemos haciendo y utilizando el mismo sistema, ¿no? Y bueno, hace una recomendación en eso, que debe hacer un sistema online. Veréis por qué es lo que se está desarrollando para esto, ¿no? Por otro lado, lo que dicen los laboratorios es que faltan estudios poblacionales y en eso estamos muchos laboratorios ya haciendo estudios poblacionales a nivel mundial, y lo que necesitamos es un repositorio, una base de datos donde poder mandar los datos de secuencia. Pues Strider, que es la base de datos europea que se utiliza para la obtención de frecuencias de un perfil, está ya adaptada para recibir datos de secuencia en forma FASTA, y va a ser el sistema que se va a utilizar para recibir esos datos y para hacer además un estudio de garantía de calidad de los laboratorios que mandan datos, etcétera, etcétera. Hay algunos otros proyectos interesantes, como es este, que es el proyecto STRSEC, en el que está liderado por el NIST y es una colaboración con GenBank, en la que se van a desarrollar distintos bioprojects en los que se van a incluir marcadores autosómicos de STRs, marcadores de X y marcadores de Y, y cuenta ya en la actualidad con más de 4.000 secuencias mandadas por los laboratorios que veis aquí: el NIST, el King College, el laboratorio de Texas, de la Universidad de Texas de Bruce Boudoulle, y la Universidad de Santiago de Compostela, que han mandado ya todas estas muestras. Esto va a ser muy interesante porque va a ser un repositorio de variabilidad donde al final vamos a poder hacer un blast cuando tengamos una nueva secuencia que no está en nuestro catálogo. Vamos a poder mandar aquí y ver un poco si ese alelo ya estaba en una base de datos o no. Y dentro de nuestro proyecto se está desarrollando un software que más que un software, va a ser un servicio que va a estar en los sistemas como el Converse o como el Universal Analysis Software, que se llama Nomout. Y básicamente de lo que se trata es: yo mando una secuencia y me van a responder con una denominación de alelos, de denominación alel por número de repeats, más un código de letras que me va a decir qué secuencia es. Con ese tipo de nomenclatura sencilla vamos a poder hacer archivos que van a ser compatibles con los datos que están almacenados en cualquier base de datos. Por lo tanto, este es un proyecto que tiene en ese sentido mucho interés. Retos legales. Bueno, el reto legal fundamental es la validación y la acreditación forense, ¿no? Lo sabemos porque nuestra ley orgánica dice que los laboratorios tienen que estar acreditados. Será la Comisión Nacional para el Uso Forense la que acredite a los laboratorios, y además, bueno, ya sabéis que lo han hablado hoy, ¿no? Nuestra ley se desarrolla fundamentalmente porque nos adherimos al Tratado de Prüm, y ahí nos comprometemos a desarrollar una base de datos nacional y a mirar los ficheros de los demás, a compartir los ficheros. Y como consecuencia de eso, en el 2009 se establece esta decisión, ¿no?, de que todos los laboratorios que ofrezcan servicios forenses, en especial ADN y huellas dactilares, tienen que estar acreditados bajo la norma DIS 2025. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es acreditar. Validar y acreditar. No será difícil, ya os digo que no será difícil. Hay algún laboratorio en Europa que tiene acreditado, por ejemplo, secuenciación masiva con SNPs de identidad para uso en investigación de paternidad. No será difícil, entiendo, de aquí a un año validar estas técnicas para los marcadores clásicos. Otra cosa será
validar a lo mejor otras aplicaciones. Pero no va a ser difícil, nos vamos a encontrar con prácticamente los mismos problemas, ¿no? Pero sí os quería decir que se habla hoy, además, esta mañana alguien, creo que ha sido Susana, ha dicho el tema del retrato robot, ¿no? El proyecto Visage parte de la información que podemos tener ahora de estos individuos que tienen una determinada apariencia. Bueno, podemos saber su color de pelo, su color de piel, su color de ojos y tener una idea de su origen biogeográfico, y podemos decir, oye, pues esto es un individuo que tiene que tener la piel oscura, los ojos oscuros y tiene una ancestralidad africana y así con cada uno, ¿no? Pero nada más, lo que intenta Visage es seguir progresando en este tipo de marcadores y nuevos marcadores. Pero ya sabéis que hubo hace unos años un artículo que se llamaba así, Modeling Three-Dimensional Face Shape from DNA, que analizando marcadores de ancestralidad 176, algunos marcadores fenotípicos y genes candidatos de morfología craneofacial, y utilizando un software y un algoritmo que realmente la comunidad científica no conoce, pues permitía obtener este tipo de retrato robot. Este era uno de los primeros experimentos. Arriba tenéis la predicción del sistema después del análisis, abajo la fotografía real del individuo. Bueno, veis ahí esas caras y decís, bueno, hay un determinado parecido, ¿no? Esto parece que funciona. Si os fijáis, bueno, lo que sí funciona es el reconocimiento, digamos, del origen biogeográfico, en el sentido en el que refleja un fenotipo característico, ¿no? Eso, pues el asiático, el posible origen africano, etcétera, etcétera. Sin embargo, como os decía antes, es un algoritmo de reconstrucción facial, es desconocido para la comunidad científica, su fiabilidad no está demostrada y no está validado para uso forense. Pero hay una casa comercial que ha comprado esta patente y que está haciendo este tipo de análisis, ¿no? La primera aplicación del retrato robot genético tiene mucho interés porque es más bien publicitaria, ¿no? En Hong Kong tienen un problema de acumulación de la basura tremendo, y entonces lo que hizo el ayuntamiento fue ir recogiendo pues ese preservativo, esa colilla, ese papel, obtener el ADN, hacer el retrato robot y ponerlo en las vallas publicitarias del metro, ¿no? Con lo cual es una campaña publicitaria que tiene bastante fuerza, pero bueno, no dejaba de ser algo anecdótico, sin importancia. Pues hoy en día hay ya más de 50 casos a solicitud de cuerpos policiales en Estados Unidos en los que se está haciendo. Todos estos son casos reales en los que se ha hecho este tipo de reconstrucción. Como veis, aquí hay una serie de datos que son muy interesantes y muy fiables con respecto al posible origen ancestral y una serie de características de color de piel, ojos y pelo. Es muy interesante. Ahora, de aquí a obtener un retrato robot, esto, por ejemplo, fijaros, esto es ciencia ficción, es la reconstrucción de los posibles padres de un bebé que aparece muerto en América. Entonces, hacen una reconstrucción. Bueno, hay datos interesantes. Pueden ser de América Central, tienen un determinado color, quiero decir, que pueden servir como una pista primera de investigación para descartar determinados posibles padres, pero de ahí a dar, o por ejemplo, esto es el cadáver de una mujer sin cabeza que hacen la reconstrucción de su cabeza a partir del análisis genético. Bueno, de todos estos casos que yo he revisado, que hay por lo menos 50 en su página web, solo ha habido uno que se ha resuelto y este es el resultado, y no sé yo si se parece a algo o no. Todo esto es muy relativo, ¿no? Además, bueno, pues lo venden como que gracias a esto pero no, gracias a esto no, gracias como siempre a la perseverancia del trabajo de los cuerpos policiales, y al final se resuelve por una cuestión de cromosoma Y que nada tiene que ver con el retrato robot, ¿no? Con respecto a los retos legales, probablemente el mayor reto legal que hemos hablado aquí es el tema de que cuando hablamos de ancestralidad, de fenotipo, de genoma completo mitocondrial, estamos hablando de genes y estamos hablando de ADN codificante. Yo rehúso diferenciar tanto codificante y no codificante. Cada vez creo que la frontera es más difusa entre codificante y no codificante, porque muchas veces marcadores no codificantes nos pueden estar marcando determinadas enfermedades, mientras que una variabilidad dentro de un gen
gen que tenga que ver con la pigmentación, a lo mejor no me está diciendo nada. Pero bueno, independientemente de eso, lo que dice nuestra ley en el preámbulo, porque luego ya no lo vuelve a decir, es que esta regulación contiene una salvaguarda muy especial que resulta fundamental, pero en ningún caso se utilizarán los de naturaleza codificante, aunque esto es también interpretable, porque la frase sigue y dice que permitan revelar cualquier otro dato o característica genética. Se refiere solamente a los de identidad del sujeto, bueno, el color de pelo, el color de ojos puede ser identidad del sujeto, y el sexo, ¿no? Porque se incluía la melogenia. Luego en el artículo 4, que nos lo han puesto esta mañana también, solo se podrá inscribir en la base de datos policial regulada en esta ley los identificadores obtenidos a partir de la ley en el marco de una investigación que proporcione exclusivamente información genética. Aquí ya ni siquiera habla de codificante o no codificante. Pero bueno, probablemente sería la necesidad de una reforma legal. No digo que estos marcadores se vayan a utilizar en bases de datos para hacer búsquedas. Pueden tener un interés en el sentido que es el interés de desaparecidos en otras bases de datos, en bases de datos sobre todo de cadáveres sin identificar, que el tener también estos datos fenotípicos de ese cadáver pueden ser datos interesantes en la búsqueda. Pero en general no se van a utilizar en búsquedas de investigación criminal, van a ser un elemento que te permite, un indicio que te permite establecer o excluir determinadas líneas de investigación, pero es algo a lo que va a haber. Aún así, en nuestro país ya hemos hecho, cuando lo ha pedido un juez, estas aplicaciones. Una fue el análisis de ancestralidad que se hizo en la famosa mochila del 11M para ver si podía ser de un individuo marroquí o no, y bueno, pues el trabajo, este artículo del ADE no prescribe, se refiere al asesinato de Eva Blanco, ¿no? Que habría quedado impune si no es, primero por la perseverancia del equipo, de todos los equipos de la Guardia Civil, que hicieron un trabajo fabuloso, y luego gracias a la utilización de marcadores de ancestralidad y marcadores de linaje, de cromosoma Y, que nos indicaban que podía ser un individuo magrebí, y luego pues toda la investigación policial que, siguiendo esa línea de investigación, llevó a la detención del culpable. Y creo que poco más. Dar las gracias al equipo del DNA-SICEX, especialmente a Pablo, que está hoy aquí con nosotros, y a Pedro, que son los que más trabajan en este proyecto, a la financiación, obviamente, y a todos vosotros por la atención. Muchas gracias.